Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a un nuevo video aquí en Live Empire Games acerca de un nuevo parche. Este sería el segundo parche ya de manera oficial con los datos que ya están actualmente en uso en el juego. Recuerden que yo había hecho un parche anterior a este video en el que daba una breve introducción a lo que ahora podría suceder, ¿no? Y ya está, el parche ya está, entonces vamos a verlo a continuación. No te olvides de dar like, suscribirte, compartir el video. De esta manera apoyas al canal para que yo pueda seguir subiendo videos y creando más contenido. Muchas gracias. Vamos a rapear y hablar rápido. Muy bien, parche número 2 de Wild Blood versión 23.021, 27 de noviembre de 2023. Lo que veremos: cambios en la adaptación del IP de objetos despertados, otros cambios en el equilibrio de combate y correcciones. Cambios en la adaptación de IP de los objetos despertados. Las Hellgates y las mazmorras corruptas ahora reducen el poder de las características de los objetos despertados para ajustarse a la adaptación de IP. ¿Qué quiere decir? Que han sido nerfeados. Hellgates 2 vs 2 de 100 pasan a tener 20%. Hellgate 5 vs 5 y 10 vs 10 de 100% al 35%. Mazmorras corruptas acechador del 100 al 20%. Mazmorras corruptas homicida del 100 al 50%. La característica poder de objeto no se ve afectada porque ya está sujeta a una adaptación de IP. La característica de fama de monstruos no se ve afectada porque no proporciona ninguna ventaja de combate. Las características que varían en función del poder de objeto sufrirán una doble reducción. Esto es deliberado, pues el propósito de un ajuste basado en la ubicación es adaptar a los bonos de las características en función del poder que se permita en el área. Entonces tu arma despertada, o la gente que los streamers, ¿no? Muchos de ellos se vio en estas mazmorras que, bueno, van a ser nerfeadas sus armas, ¿no? Lo que son las otras características, ¿no? Por ejemplo el daño, ¿no? Etcétera. Otros cambios para los controles, cambios para los móviles, las skins, la actualización. Bueno, lo único importante de aquí es la parte de skins que dice: las skins de aventurero, bandido, caballero y mago ya se pueden comprar por oro a través de la interfaz de apariencia, y cada pieza se puede adquirir por separado. ¿Dónde está el caballero, el bandido? Esas skins, aquí está, mira. Este de aquí, capucha de bandido, aventurero. Antes tenías que pagar dólares, ahora no. Yo esto lo compré por lo que es el caballero, porque estaba baratito, 5 dólares, nada más 20 soles. Y ahora mira, te lo puedes comprar con oro, ¿no? 750 de oro, 750. ¿Dónde está su armadura? La parte de armadura, aquí está, mira. Esto, el pecho está 1500 de oro. ¿Dónde está esta vaina de acá? Las botas, los zapatos, ¿no? 300 de oro, 300 de oro. La capa, ¿dónde está la capita? Creo que es esta, ¿no? Bandido, sí, esta de acá. ¿Dónde está? 500 de oro las capas. Y creo que todo lo más caro. ¿Dónde está? La botella de veneno y el libro de hechizos. 1000, arma principal, dice, ¿no? Creo que lo cuenta como arma principal, sí. 1000 de oro. Cada una de estas. Comprar, acá sería, ¿no? 1000, por ejemplo, ¿no? 4 millones de oro, está 4.727.000 de silver. Comprar y te compras ese librito. Cuchillas enfurecidas, todas las hachas, coste de energía de 11 a 9, el daño de 24 a 28, que quiere decir que han sido bufeadas. En cambio, uy, pobrecitos, mano, los gangers. Dice acá: corta el ras, patas de oso, activaciones de daño del sangrado de 6 a 3 y duración del daño del sangrado de 7 segundos a 4 segundos. Entonces vamos a probar las patitas de oso aquí en las nieblas, ¿no? Con esta build de cooldowns. Vamos a ver qué es esto. Más o menos, querrán pelear. Querrán pelear las ratitas. Round 1, fight! Hadouken! 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 Bueno, entonces parece que sí, están fuertes. No sé, un 6-2. Bueno, también la armadura que llevo, ¿no? Muy abusiva. La habilidad, la quinta W, y la bata de oso ha sido nerfeada, pero bueno. En el combate sí, ¿qué te digo? Cuerpo a cuerpo, yo creo que sí está bien. No, o sea, ya desmontados y todo, ¿no? O sea, porque ya ¿qué va a montar, no? Esto más que todo lo han hecho, los han nerfeado las patas de oso para las víctimas de los hackers puedan montar mucho más, o puedan aumentar su velocidad del galope mucho más rápido, ¿no? Arcos, flecha demoníaca, velocidad
del proyectil del arco de lamentaciones, gente. Este es un bufeo, pero brutal, ¿eh? Brutal. ¿Qué dice? Velocidad de proyectil 24 metros por segundo, 28 metros por segundo. Mejora de la detección de golpes a máxima distancia. Daño primer golpe de 189.19 a 189. Bueno, 0.19 lo han bajado un poquitito. Para hacer la finta, ¿no? Para que todo, bueno, no sea todo bufeo. Pero el segundo golpe, ¿qué dice? 229.73 a 236. Tercero pasa a 283 y el cuarto golpe 331, gente. Mira, entonces esto es un Masterpiece 8.4 y este es el daño Masterpiece, pero sin specs, o sea, el daño general, ¿no? Yo te recomiendo que, claro, si es que tienes specs en este arco de lamentaciones, o sea, ya no sería 1692, o sea, todo la sumatoria de todo eso sería, a ver, ahí 1600, 1400, 3000, 4200, más unos 1000 más, sería 5200. ¿no? Un daño total general. Entonces a peleas gran escala incluso no se refleja el daño. Este arco de lamentaciones es brutal, solamente en peleas a gran escala. A ver, vamos a probar aquí este arquito en 8.3. Recuerda que yo no tengo specs en este arco. ¡Ah, la shit! ¿Has visto? El cuarto objetivo, o sea, el cuarto golpe, brutal. Vamos a hacer la última pruebita con estos bichitos. A ver, vamos a acumularlos aquí. 4, 5, 6. Un ataque normal. Uff, loco. Imagínate eso que son bichitos, ¿eh? Es un 8-3 también, pues. Bueno. Está fuerte esta vaina, está muy fuerte el arco de lamentaciones. Bastones malditos, bastón de maldición de vida. El daño ya no se puede reflejar. Muy bien, o sea, lo que le gusta utilizar este bastón en ZVZ, ¿no? Peleas así, gran escala, mediana escala, no sé, lo que tú desees. Este es un 8.4 con todos los que son las características, ¿no? Básicas, ¿no? 144 de daño mágico cada 0.5 segundos por 4 segundos. El daño ya no se refleja, así que está bien. Esto es más que todo para reducir, es un soporte debería llevar esto, ¿no? Reduce el daño, ¿no? El daño que infligen los enemigos en 4% por cada golpe que hayan recibido durante 3 segundos. Se acumula hasta 5 veces, ¿no? Esto es para soporte, o sea, no confundan lo que es este bastón de maldiciones con el bastón de brujería, ¿no? El arcano, ¿no? Entonces hemos entrado esto de las nieblas. La build de siempre para reducir los cooldowns. Este es nivel épico. Justo encontré esas huevaditas del nivel épico. Vamos a ver con cuál. Creo que mejorador de armaduras. Creo que veo que siempre usan esta vaina. Casi siempre esta combinación. Vamos a ver. Le tiro un básico. Esta huevadita también. El ganchito. Esto de aquí. Ahí está. No tengo tanto specs tampoco. No llega ni 25. Creo que en nivel 25 están ni specs. Ya, entonces básicamente eso en peleas masivas de gran escala, ¿no? Esto lo tiras encima de la bomba, por ejemplo, bomba enemiga, ¿no? Para que su daño sea mucho menor. A ver, ¿cuál es la distancia? No, más o menos también. Debería aumentar la distancia para que sea una especie de antibomba. Pero bueno, está así. Las dagas, todas las dagas, espíritu asesino. El intervalo de carga de espíritu asesino pasa de 3 segundos a 2.5. Eso está muy bien, ¿eh? Esto es para, por ejemplo, cuando tú quieres hacer un engage rápido, una bomba, ¿no? Con alguna de las dagas. ¿Cuál sería la bomba? Una daga de bombeo, el colmillo demoníaco con la furia contenida, puede ser. Entonces vamos a utilizar las dagas. Utilizaremos las dagas aquí con estos bichitos, ¿no? Lo que es el espíritu de asesino. Ya sabes, uno. No, se carga más rápido. Aquí tengo una carga. 3 cargas. 1, 2. Le tiro uno más. Bueno, tiro uno más. Lo que pasa es cuando uso 3. Recuerda, de esta daga, lo que es el colmillo demoníaco, me reduce la vida, ¿no? Cuando es el tercer golpe. Entonces a veces casi no lo uso. Depende, pues, de qué. 2, 3. Recuerda que me reduce la defensa. 1, 2, 3. No voy a dejar vivo ya, pobrecito, me da pena.
Bastones de hielo, gran bastón de hielo, ha sido bufeado, 142 a 160 pasa el daño. No, recuerda que estos son valores 8.4 sin specs, cuando te lo equipas aumenta el valor si es que tienes specs obviamente. Y vamos a probarlos aquí contra estos bichitos. A ver, aquí está el bastón con la will de siempre, vamos a ver. Bichitos, 1, 2, nuevamente, 1. Parece que sí, ¿no? Sí está fuerte. 3 habilidades de los bastones de cambia forma que han sido, a ver, déjame ver, 2 han sido nerfeadas y 1 ha sido bufeada. ¿Qué dice? La fisura de realidad ha sido nerfeada. Cargas de cambio obtenidas con el segundo golpe de 2 a 1. La materia adaptativa. Los aliados máximos pasan de 3 a 5, muy bien. Escudo de 140 a 150, muy bien, perfecto. Y por último, la distorsión, el daño por activación pasa de 80 a 70, se reduce, ha sido nerfeado. Entonces vamos a utilizar contra bichitos estas habilidades, que vendría a ser las que han sido nerfeadas. Es un 7.3, tengo specs, más o menos tengo specs. Bueno, al final lo que vale es la maestría de cada uno. ¿Cuánto de maestría tengo? 280. Ya. Vamos a ver si es verdad, si es mentira. No. Yo creo que sí se nota. Se nota un poquito nomás, ¿no? Se nota un poquito. Ya no hay tanto. Tampoco hay aliados, ¿no? Eso tú lo usas en tus facciones, ¿no? Bastón primitivo. Tiempo de espera al primer lanzamiento de 12 a 15 segundos. Aumentado. Cargas de cambio necesarias para el segundo lanzamiento de 0 a 1. Tiempo de espera del segundo lanzamiento de 15 a 18. Completamente nerfeado todo el bastón primitivo. Tienes que tener mucho cuidado, ¿eh? Para que tú actives su habilidad especial, entonces necesitas 3 cargas mínimo, ¿no? Para que salga bien el combo, ¿no? Entonces aquí estoy con el bastón primitivo. 4 plano, increíble, ¿no? Mira, vestida salvaje. Entonces vamos a hacer las 3 carguitas. Una. Tengo 2 recién, mira. Y ahora sí. Hago esta vaina. Me lanzo. Ahí está. Le pego, le pego, le pego. Qué risa, weón, esta huevada. Me da risa esta. Ya está, ya. El osito. El osito que maulla. Entonces debería ser un tigre, ¿no? El Tiny de Dota 2, gente. Nunca falta un Tiny de Dota 2 en estos videojuegos. ¿Qué dice? Duración de la transformación de 20 segundos a 18. Consumo gigante, pasiva de golem de piedra rúnica. Consumo de cargas de cambio cada 3.5 segundos. Antes era, ahora cada 3 segundos es más rápido, gente. Muy mal, recontra nerfeado el Tiny. Pues está bien, está bien, está bien. A ver, vamos a utilizar el Tiny contra estos bichitos de aquí. ¿Qué es esto? Ya se lo agarraron, ya, no importa. No importa. Ahí está el Tiny. Grandote. Y avanza, ¿no? 18 segundos, ya no 20 segundos. Y se consumen las cargas más rápido. Nada más que aquí. Mira esta ardilla. Vamos a matarla a la ardilla. Mira. Se murió. Ahí está, qué malote es esta vaina. La pasiva del diablillo. Dice, ahora es inmune a la curación mientras resucita. ¿Qué quiere decir? Que antes me habían enterado. Antes, o sea, cuando estaba resucitando, alguien venía un healer y te repotenciaba, ¿no? La curación, ahora ya no, en las carguitas. Aquí, tier 4, mira, tier 4. Pega, pega, pega. Ahí está. Listo. A correr nomás. Chao. Entonces, en ese intervalo, quizás un healer podía venir, lo que entiendo, y curarte, ¿no? Ahora ya no. Emboscada, chaqueta de asesino, todas las armaduras de recolección. Tiempo de espera 60 segundos, 50 segundos, está muy bien. Duración de invisibilidad de 8 segundos, 7 segundos. Creo que está mal, la verdad. Retraso vaso 0.0 segundos, 0.2. El radio de invisibilidad 14, 15 está muy bien. Se añadió una indicación visual del radio de invisibilidad, solo sirve para el lanzador. Por otro lado, instinto protector, todas las armaduras de placas, generación de amenaza de 300, 400. Está muy bien, ¿eh? ¿Por qué? Y lo voy a explicar más adelante. Primero la chaqueta, lo que es la invi, no del asesino. Menos cooldown, está bien el cooldown y eso, pero lo vemos aquí.
Ahí está, mira. Ah, ahí está el indicador, mira, qué bonito. Eso está perfecto. Eso está perfecto. Ahora la generación de amenaza, esta de acá, instinto protector 400%, está perfecto, por ejemplo, para las dungeons avalonianas. Ahora el agro lo va a tener, ¿qué te digo? Más tiempo, sí o sí, el tanque, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces habían veces en que el healer, ¿no?, se llevaba todo el agro o alguien más se llevaba el agro, ¿no? Ya sea para estas dungeons avalonianas o para facciones, ya tuve, ¿no? Le han aumentado el instinto protector de 300 a 400%. ¿Qué dice? Cascos, el casco crepuscular, el tiempo de espera primer lanzamiento 20 segundos, 15 segundos, coste de energía primer lanzamiento 0,3% de energía máxima, el segundo lanzamiento 25 a 20 segundos, el cooldown, tiempo de espera, el coste de energía del segundo lanzamiento 0 a 5% de energía máxima. Está casco, la verdad no sé, creo que lo dije, ¿no? Los gankers los harán, ¿no? Para algunas Hellgates, las Liga de Cristal, bueno, los harán esta vaina, ¿no? A ver, con ese casquito así rapidito nomás, ¿ya? Porque, ¿qué es esto? No sé, no uso. Vamos a ver cómo es la de... Hasta que más malo, mira. Vamos a pegarle. Matar a este bichito. Ahora sí, a ver. Ahí está la telaraña. Para gankear, creo, este casquito. Pero en fin. Por último, la capa baloniana, daño de 160, 144, nerfeada. Ahí está, vamos a buscar un bichito para pegarle con la capita. Se murió al instante. Bueno, la zona amarilla, pues es una 8-3 sobra maestra, bueno. Pero ha sido nerfeada. Y eso fue todo conmigo, gente, muchas gracias. Aquí están las correcciones, eso ya si tú deseas le pones pausa, lo lee, también las correcciones para controles, ¿no? Bueno, eso ya también, ¿no? ¿Quién jugará con controles? No sé, mano. Ese fue entonces el parche número 2, muchas gracias, gente. Deja tu like, suscríbete, comparte el video, apoya el canal, es un canal recontra chiquititito. Que no sé si llegará lejos, no sé, vamos a dejarlo así, pues, como... la voluntad de todos los dioses, ¿ves? ¿No? Los dioses así nórdicos. Entonces, gente, eso sería todo. Muchas gracias. Y recuerda el hijo Live Empire. Chao. Shoryuken! Hadouken! Shoryuken!